La inflación no fuera de 3 dígitos, entendemos que ese objetivo se está cumpliendo en base al trabajo. La inflación de 2022 fue de 94,8%. Ha sido la cifra más alta desde 1991. Seguimos en la escala descendente de la inflación. Alberto Fernández ha sido el peor presidente de las últimas 3 décadas de Argentina. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris. Esto es Mate con Mote y lo que vamos a ver en este video es de terror. Se ha dado el dato oficial del INDEC, o sea, estos del gobierno, no es de los privados, no, este es el dato oficial de en cuánto cerró la inflación de diciembre del año pasado y es de 94,5% anual. Terrible, una destrucción absoluta de la economía, una vergüenza. El gobierno estuvo todo el año diciendo que estaban llevando adelante una lucha, una batalla contra la inflación. Bueno, la perdieron de la peor manera y vamos a analizar diversas noticias. Por ejemplo, cómo Argentina está empezando a funcionar en lo que se refiere a la inflación peor que Venezuela. Cómo se está hablando de nuevos billetes, de hecho de 2.000 y de 5.000, como en Venezuela. Y una serie de noticias que no lo van a poder creer. Pero bueno, antes de empezar a analizar esta situación, no se olviden de darle like, me gusta el video si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones ya que subo un nuevo video. Además es la forma de apoyar el canal. Y acá abajo les dejo las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok, que estoy subiendo videos nuevos todos los días. Bueno, vamos con la primera noticia. Esto les juro que no se puede creer, o sea, era algo que medio que estaba sabido. Pero ver el número es terrorífico, esto asusta. La inflación de 2022 fue de 94,8%. Y ojo, ha sido la cifra más alta desde 1991. Es el año en el que ha habido más inflación después de la última hiperinflación en el país. Es un dato de terror. Esto es oficial. No hay duda alguna. Alberto Fernández se ha transformado en el peor presidente de las últimas décadas. Es terrorífico lo que ha hecho él y su nefasto gobierno. Y estos datos, como decía, son los datos oficiales. Dice que en diciembre se terminó ubicando en 5,1% la inflación, que de hecho, está bien, por poca diferencia, pero el gobierno decía que iba a ser menos de 5, terminó siendo más de 5. Incluso, justamente, algo tan importante como los alimentos. Dice que terminaron cerrando en 4,7% en diciembre. La gente no puede comer. O sea, esto es totalmente irracional. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho recientemente. Esto acaba de pasar Cerruti, la portavoz del gobierno. Y no van a poder creer lo que van a escuchar. Es de locos esto. El primer objetivo que se planteó el ministro Sergio Massa cuando asumió en el Ministerio de Economía fue que la inflación no fuera a final de año, tal como estaban pronosticando algunas consultoras y la mayoría de los medios de comunicación, de 3 dígitos, y que se planteara una reducción de 1 dígito cada 75 días, reducciones bimestrales importantes. Entendemos que ese objetivo se está cumpliendo en base al trabajo que está llevando adelante el ministro Massa y todo su equipo. Dice que se logró el objetivo, que era que no pasara al 100%, pero la inflación cerró en 95%. Es una tomada de pelo. ¿Cómo va a decir que está bien, que se logró el objetivo? ¿El objetivo que si es un desastre absoluto? La peor inflación desde 1991. En décadas lo más terrible que ha pasado en Argentina. Dice que se logró el objetivo. No lo puedo creer. Teniendo en cuenta que las consultoras y los medios decían que iba a haber una inflación de 3 dígitos. Esos datos me parece que nos auguran que si nosotros seguimos en la escala descendente de la inflación, como hemos venido viendo en el último trimestre, y las paritarias siguen funcionando y cada vez se suma más gente al trabajo formal, estamos en el camino que marcó el presidente y que marcó el ministro de Economía cuando se hizo cargo. ¡Qué mentirosa! Camino descendente. Si acabamos de ver el último dato oficial, que es de 95%, casi 100%. ¿Dónde está el camino descendente? Récord histórico desde 1991 que no se tenía una inflación semejante. Es una locura lo que acaba de decir. Miren este gráfico. Con el último dato oficial de inflación, Argentina volvió a tener una inflación superior al 90%, de hecho peor que en 1991. Desde 1991 hasta previo al estallido del 2001, podemos ver que bajó radicalmente la inflación. Obviamente esto fue de la mano del 1 a 1 del dólar con Menem. Pero después del 2001, cuando fue el estallido, el peor momento de inflación fue del 50%. Y a partir de ahí podemos ver que empezó una nueva curva ascendente. O sea, este gráfico es terrorífico analizarlo en el tiempo. Vemos como hay una tendencia clara y que además venía con una pendiente estrepitosa. Pero cuando empezó Alberto Fernández, esto se disparó a las nubes. Se está transformando en una curva exponencial. O sea, repito, volvimos a 1991. El mayor número de inflación desde la última hiper. Esto de la mano de Alberto Fernández.
el peor presidente de las últimas décadas de Argentina, sin lugar a dudas. Incluso escuchen esto, que no se puede creer nada de lo que está pasando. En términos de resultados acumulados, con el número de diciembre, el gobierno de Alberto Fernández alcanzó un 300% de inflación desde diciembre del 2019 y superó en 3 años a la variación de precios acumulada durante los 4 años de la administración anterior. El dato marca el mayor incremento durante un gobierno desde principios de los 90. Miren esto, 3 décadas de inflación, ¿cuál ha sido el peor presidente de Argentina? Y ya no hay ninguna duda. En lo absoluto. Acá podemos ver la inflación Néstor Kirchner, de Cristina, de Mauricio Macri, Fernando de la Rúa, de Carlos Menem. El peor ha sido Alberto Fernández. Como podrán ver, la última barra es la que ha llegado más cercano al 100. Desde 1991 que no se llega a esto. Si hablamos netamente de la inflación, Alberto Fernández ha sido el peor presidente de las últimas 3 décadas de Argentina. Si hablamos de tantos otros datos, seguramente también sea el peor. Es insostenible lo que está pasando en el país. Realmente es insostenible. Viene esta noticia también alarmante. Argentina casi duplicó su inflación en 2022 mientras Venezuela la redujo a la mitad. O sea que si hablamos de presidentes, si bien obviamente esto no ha sido gracias a Maduro, pero bueno, comparando mandatarios, Maduro está haciendo las cosas en teoría mucho mejor que Alberto Fernández. Repito, Alberto Fernández la duplicó en el periodo de Maduro, se bajó a la mitad. Y esto es una noticia de Bloomberg, o sea, con el peso que tiene. Alberto Fernández se ha transformado en el peor presidente de la historia argentina, por lo menos de las últimas 3 décadas, sin lugar a dudas. Es de terror todo lo que ha hecho. Ha destruido por completo la moneda, algo histórico. Ya ni siquiera se puede hacer una comparación, ¿no? Que Macri, que Cristina, que Néstor. No. Alberto Fernández ha sido, sin lugar a dudas, el peor. Pero años luz. Miren incluso lo que está llevando, que esto se ha hablado en las últimas horas. Si bien es algo que se venía discutiendo, parece ser cada vez más necesario. Se viene un nuevo billete de 2.000 y de 5.000 Argentina. Nuevo billete de 5.000. Es oficial el pedido por su lanzamiento. Dice que se presentó una iniciativa por una senadora de Juntos por el Cambio y que también busca avanzar con la emisión de divisas de 2.000, 10.000 y 20.000. Es que con los números que tenemos hoy, con lo poco que vale el peso, suena hasta lógico. O sea, me da terror a la vez pensar que esto implica emisión, o sea, sacar más billetes. Pero también hay que entender que el billete de mayor denominación, el de 1.000, vale un par de dólares. Es miserable. La cantidad de billetes que hay que llevar para transacciones grandes es totalmente ilógico y irracional. Entonces hasta parece una medida dentro de lo ilógica, porque no se puede emitir más, un poco lógica, por lo menos por el tema del tamaño del espacio. Los billetes de 1.000 para abajo son prácticamente inservibles, no te alcanzan para muy pocas cosas. Y esto es por la inflación que está generando, pero en especial este gobierno. O sea, ha sido un desastre absoluto de punta a punta. Miren esta nota, que también es bastante llamativa. Y tienen toda la razón. La oposición aseguró que la guerra contra la inflación del gobierno tuvo una derrota estrepitosa. Tienen toda la razón. Ya lo mostré en videos anteriores hasta el cansancio. Alberto Fernández, Cerruti, Massa, gente de su gobierno diciendo: estamos llevando una guerra en contra de la inflación, la estamos ganando. Alberto Fernández llegó a decir que se estaba bajando la inflación. O sea, recuerdan el video que lo mostré hace no muchos meses y no fue la única vez que lo dijo. Ha sido una mentira tras otra. Y estamos viendo los peores datos desde 1991. No tiene lógica nada de lo que está pasando. Y eso también que es interesante de la oposición, dijo Ricardo López Murphy: cuando asumí como diputado, el kirchnerismo nos quiso vender un presupuesto con inflación proyectada de 33%. Esto es importante, este dato. El gobierno, cuando presentó el proyecto para ese año, dijeron que se estaba calculando en base a una inflación del 33% y terminó siendo 3 veces mayor. Un 2%, un 3%, un 5%, que uno podría decir se equivocaron, pero es razonable. No, terminó siendo un 300% mayor. ¿Nos queda alguna duda de que no saben lo que están haciendo? Repito, se tiene que entender esto. Esto aplicaría para cualquier otra carrera. Pensemos un ingeniero, no importa la carrera que sea. Se hace un presupuesto, se hace una proyección, se hace una estimación y tiene un número, 1, y termina siendo 3, o sea un 300%. Pensémoslo incluso en dinero. Si a ustedes alguien les pasa un presupuesto para hacer una casa y les dice que le va a salir $100.000 y les terminan cobrando $300.000, no es que se equivocaron por un poquito, no es que hubo un margen de error, no, es que fue un desastre absoluto, fue un verdadero desastre. No tienen idea de números y no pueden calcular algo tan mal. ¿Se entiende esto? Y después López Murphy termina: finalmente la inflación 2022 fue de 94,8, casi un 95%, y se llevó puesta la economía de miles de familias. Son una fábrica de mentiras y fracasos. Absolutamente
toda la razón, totalmente de acuerdo. Y finalmente miremos esta imagen para compararnos con el resto de los países de la región. Inflación en América del Sur, diciembre de 2022. Se cae la mentira del gobierno argentino de Alberto Fernández a pedazos. Sacando a Venezuela, que en diciembre tuvo un 37,2%, una burrada, una locura. Después tenemos países que lo hicieron, podríamos considerar muy mal, porque para un mes es muchísimo, como Colombia, un 1,26%, y que de hecho interanual de Sudamérica fue el tercer peor después de Venezuela y Argentina. En general, el resto de los países no llegan ni al 1%. Perú un 0,8%, Chile un 0,3%, Brasil un 0,6%, Bolivia 0,1%, incluso tenemos a Paraguay o Uruguay que tuvieron en negativo, deflación. Miren Argentina, en diciembre 5,1%. Alberto Fernández se llenó la boca de pero la guerra con Ucrania, pero la pandemia. La guerra con Ucrania y la pandemia afectaron de la misma manera a Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil que a Argentina. Sin embargo, Argentina tuvo un 5,1% y un país como Uruguay que está al lado tuvo deflación en diciembre, Chile que está al lado 0,3%, Bolivia 0,1%. Te mienten en la cara. O sea, además de ser inoperantes, de no saber ni siquiera lo básico de lo que tendrían que resolver, porque terminar un año con 100% cercano, o sea, 95% de inflación, es que no saben nada. Encima te mienten en la cara. Esto es terrorífico lo que está sucediendo, realmente. Y obviamente, ¿a quién más castiga? A los que menos tienen. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de toda esta situación, qué es lo que creen que va a seguir pasando con él y con la inflación en Argentina. Todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.